Bienvenidos a todos y todas a un nuevo debate de Café con Talento. Bueno, me acompaña, como siempre, pues mi compañera Noelia Bermúdez y yo soy Juan Martínez de Salinas. Y bueno, el tema que vamos a tratar en este debate va a ser la importancia de la ciberseguridad en las empresas. Consideramos que es un tema que está muy en auge y muy bueno en el coloquio de la calle y de la empresa, ¿no? Porque es más habitual de lo que a muchos nos gustaría. Y bueno, antes de hacer la introducción del debate, pues me gustaría presentar a las dos personas que nos acompañan, que son Eduardo Sánchez y Susana González Ruiz Sánchez. Bueno, voy a empezar, si no te importa, Eduardo, por Susana para presentarla. Bueno, Susana González Ruiz Sánchez es abogada especialista en Derecho Tecnológico, Corporate Compliance, Protección de Datos, Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Ella actualmente es manager del área de riesgos tecnológicos, ciberseguridad e innovación en Ecija Zaragoza. Bueno, Ecija tiene más de 20 años de experiencia y es uno de los mejores despachos multidisciplinares e independientes del mercado iberoamericano. Se dedica fundamentalmente a ofrecer servicios jurídicos integrales de cumplimiento normativo y seguridad de la información. Aparte de esto, bueno, Susana es auditora jefa ISO 27001 de sistemas de gestión de seguridad de la información, fue top 50 European Women in Cybersecurity for 2019 por SC Magazine UK, fue una de las 20 abogadas más influyentes en Twitter 2019, bueno, es formadora y ponente en diferentes congresos a nivel nacional y colabora en muchos medios de abogacía, de blogs, bueno, y podría seguir contando un montón de cosas tuyas, Susana. Bueno, y Eduardo Sánchez, pues tampoco se queda a la zaga, ¿no? Él es CEO en Alpen Testing, que esta es una empresa que ofrece servicios de hacking ético, en lo que engloba diversas ramas como auditorías, pentesting, respuestas ante incidentes, asesoría y consultoría, formación en seguridad, campañas de control de phishing, auditorías de Android e iOS y, bueno, análisis forense. Él es ingeniero técnico en informática de sistemas, ingeniero informático, tiene 3 máster en seguridad, en temas de seguridad TIC, o sea que es una persona que está ampliamente formado en esto. Él también es profesor, bueno, pues en diferentes universidades, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Universidad de Córdoba, es perito judicial informático, bueno, y muchísimas cosas. Eres responsable de varios congresos, colaboras en varios medios también de información, entonces, bueno, interesante. Yo no sé si me he dejado alguna cosita de vosotros, si no las podéis añadir, obviamente. Nos va a la marcha, Juan. El resumen es que nos va a la marcha. Vale. Y luego, por empezar un poco el debate, por hacer un poco la introducción antes de lanzaros un poco la primera pregunta a los dos, bueno, en primer lugar, agradeceros infinitamente el aceptar nuestra invitación para estar en este debate, que es de agradecer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Perfecto. Muchas gracias. La ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de servidores, computadoras, dispositivos móviles, sistemas electrónicos o redes. Entonces, bueno, al final, o así es como yo lo entiendo, la ciberseguridad. Claro, las consecuencias de un ciberataque son muy grandes, porque recientes encuestas dicen que solo un 11% de las empresas se consideran capacitadas o que están suficientemente protegidas a nivel informático de cara a un ataque de un ciberdelincuente, ¿no? O un ciberataque. Y luego también comentan estos estudios que el 50% de las empresas tardan 5 horas o incluso un par de días en darse cuenta de que han sufrido un ciberataque. Entonces, bueno, al final son datos que están por ahí y claro, las principales consecuencias de los ciberataques pues son la pérdida de datos, las pérdidas económicas, la pérdida de beneficios,
las pérdidas de reputación e imagen y, lógicamente, bueno, el tener un buen sistema de seguridad informática, pues te permite garantizar la integridad de los datos, mejorar la imagen corporativa, aumentar la productividad, estar preparado ante imprevistos. Y claro, aquí surge la duda que grandes multinacionales han sufrido ciberataques, ¿no? Que a mí a veces cuando leo estas noticias, y claro, y al final a estas empresas les piden los ciberdelincuentes unas cantidades astronómicas de dinero que muchas empresas no las pagan y esa información se pierde, que al final eso queda ahí. Entonces, bueno, por empezar un poco el tema del debate y conocer un poco vuestra opinión, ¿qué es para vosotros la ciberseguridad? ¿Es lo que hemos comentado nosotros? ¿Creéis que se puede definir de otra forma? ¿Quién empieza? Yo solamente quería, Juan, hacerte un apunte antes de cederle la palabra a Susana, que bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo con Susana, que es una gran amiga mía. El punto más importante que tienen que tener en cuenta las empresas es que en este panorama que vamos a pintar nosotros, hay solamente dos tipos de empresas. La que ha sido atacada y la que lo va a hacer. O sea, no hay otra posibilidad. Desde el momento en que estamos conectados en Internet, todas y cada una de las empresas sufren un ataque. El problema es cuándo se dan cuenta, si ese ataque tiene repercusión o no tiene repercusión, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí es de donde podemos sacar la definición de ciberseguridad que se la cedo a Susana. Bueno, yo tampoco la definiría, porque además yo creo que esto está... el tema está en que es un tema, desde mi punto de vista, es un tema de riesgos, ¿no? Entonces, la seguridad es como la seguridad en la calle. Es decir, tú cruzas un semáforo en rojo porque no pones las medidas adecuadas para cruzar en rojo y pasa un coche y te atropella, o miras y procuras, ¿no? O sea, elevado a, pues yo qué sé, cuando vemos en las películas americanas que la gente deja las puertas de las casas abiertas y nosotros las cerramos con llave, ¿no? A poner alarma, a poner pues determinadas medidas. Es un poco eso, es decir, uno pone determinadas capas de seguridad que no dejan de ser medidas de seguridad para prevenir que te ataquen. Pero bueno, hay un vídeo que si eso os lo buscaremos para que lo podamos comentar, muy interesante, de un gatito, que no sé si tú lo habrás visto, Edu. Es como una puerta pequeña, entonces como la seguridad sin nada, entonces el gato pasa tan ancho. La seguridad con, pues yo qué sé, una política de contraseña sólida y entonces el gato pasa un poco pues con dificultades, pero pasa. Así sucesivamente van poniendo capas de seguridad hasta que ya tienen todas las medidas de seguridad de una ISO 27001 implantadas y queda un huequito por arriba y el gato salta, ¿no? Y dices, bueno, claro, obviamente al que no tiene nada va a entrar a sus anchas, pero conforme más medidas vas poniendo, para mí la ciberseguridad desde un punto de vista preventivo es eso, intentar tener, sobre todo, conocer tus riesgos, porque decimos todas las empresas van a ser atacadas, sí, de alguna manera, pero no todas las empresas tienen el mismo mapa de exposición. De esto espero que Edu luego os cuente cosas que en esto es un crack en cuanto a cuánta información y de qué manera estamos exponiéndonos a nivel usuario, porque además las empresas están formadas por personas que facilitamos ciberataques en base a ingeniería social y otro tipo. Entonces los ciberatacantes están cada vez innovando más allá donde estamos, porque ha habido tanto a las herramientas de teletrabajo, porque estábamos teletrabajando. Entonces es un poco eso, ¿no? El que cada empresa tiene que medir su mapa de exposición y poner medidas allí donde tenga el mayor riesgo, el riesgo más crítico. Y luego ir planificándolo, ir haciendo cosas poco a poco, es como ir amoblando la casa, ¿no? Entonces es difícil decir, tienes que hacer todo esto en un mes, pues porque nadie estaría perfecto. Al final podemos ver el entorno de una empresa, lo podemos ver como si fueran las capas de una cebolla, las capas de seguridad, ¿no? Cuantas más capas, muchísimo mejor. La seguridad se tiene que aplicar en profundidad. También hay que tener en cuenta que ser malo o ser atacante es mucho más sencillo que ser defensor. Os pongo el ejemplo de los típicos ladrones si van casa tras casa. Si tengo una casa con cámara, con un Rottweiler, con reja, y la siguiente no tiene nada, al final van a ir a la que sea mucho más fácil, ¿no? La que tenga más capas de seguridad es más complicado. Otra cosa diferente es que te hagan un ataque directo, lo que se conoce como un APT, y eso es un ataque persistente dirigido, que como decía Susana, se utilizan técnicas de ingeniería social, se utiliza toda la superficie de exposición,
Es decir, puede que te ataquen tu web, que la tienes perfectamente securizada, pero te deja un fallito, ¿no? Y te pueden entrar por la casa del vecino de al lado, te hacen un butrón y te entran en la casa del vecino de al lado. Al final esto es lo que se conoce que la seguridad de un sistema o de una empresa es igual de fuerte que el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Tu seguridad la define tu punto más débil, ¿no? Aquí hay también un tema, en temas de ciberseguridad, que solemos ser o suelen ser las empresas más bien reactivas que proactivas, ¿vale? Hasta que no nos roban, no ponemos rejas, ¿no? Hasta que no tenemos un incidente, no buscamos una solución. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad en sí no da dinero, o sea, no genera ningún tipo de beneficio. Lo que sí está generando a la larga es no tener pérdida, ¿no? No tener pérdida que después te va a costar el doble o va a tener una pérdida de datos que es mucho más importante. Claro. Hombre, eso se traduce directamente en negocio, es decir, poder valorar dentro de tus riesgos que no vas a perder dinero, bien porque, fíjate, la inmensa mayoría de los ataques informáticos a empresas que estamos viviendo actualmente están causando como primera consecuencia muy grave la paralización de la producción. Ponte tú en una industria, ¿vale? Ten en cuenta que Internet y los grandes ataques van en red, es decir, que de pronto te cifran pues todos los equipos de la red, te paralizan las máquinas. Eso supone que si tienes pedidos que entregar, incumples contratos. Si esos contratos tienen cláusulas penales por retraso, te penalizan. Que además, si hay fuga de datos, tienes que comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos y a los interesados. Y si no has puesto medidas suficientes o adecuadas para protegerlo, sanciones elevadísimas, que bueno, ya la mayoría ya las conoceréis. Entonces, en realidad, hombre, prevenir no gastar dinero es ganar dinero también, yo creo. Sobre todo porque al final tienes ahí tu fondo y dices, bueno, y por lo menos poder provisionar cuál es tu riesgo también, ¿no? Poder decir, en todo caso, mi riesgo llegaría a, entonces tengo un seguro o tengo... En ese sentido, a mí me gustaría preguntaros, para profundizar en esa idea que has sacado, Susana, que decías, conoces tus riesgos y eso que habéis hablado del mapa de exposición. No sé, yo tengo una idea que seguramente es una falsa creencia, pero que a lo mejor las empresas más grandes o las empresas que venden, por ejemplo, a través de sus webs o... empresas más grandes pueden ser más susceptibles de tener ese tipo de ataques o tienen mayor riesgo que a lo mejor un autónomo, un emprendedor, una persona que, no sé, ¿a qué os referís, ¿no? Con el mapa de exposición y cuáles son los riesgos, ¿no? Para todos igual, no tanto, no sé. Sí, no sé, yo quiero que el mapa de exposición nos lo cuente bien porque Edu ahí tiene muchísima experiencia, anécdotas fantásticas. Refiriéndonos al tamaño, en este caso no importa, ¿vale? Es decir, no, básicamente porque ahora, a pesar de que es verdad que hay muchos ataques dirigidos, pues yo que sé, a los tíos de las empresas con los financieros, pues estos típicos correos electrónicos que llegan un viernes por la tarde solicitando una transferencia y que están suplantando la identidad del CEO pidiéndole dinero al financiero y pues bueno, hay medidas como muy claras, ¿no? Las empresas que ya tienen esto, fíjate tú qué medida más barata, que decir, que comunicar en esta empresa las transferencias se hacen de esta manera y pase lo que pase, antes llámame. O sea, que hay veces que no se trata de invertir en dinero, en hardware o en software, o sea, hay medidas muy interesantes. Y muchas de ellas, cerrando el círculo con lo que preguntabas tú y lo que decía Edu antes, las grandes corporaciones, la diferencia quizás que hagan respecto de las pequeñas es que quizás sí que hayan hecho ese esfuerzo en medir ese mapa de exposición y en poner sus medidas. Les faltan muchas, porque a todo el mundo le faltan y porque como constantemente esto va avanzando, constantemente te va requiriendo también. Pero una cosa que sí que hacen por lo general muy bien es que tienen los procesos documentados, es decir, lo que han hecho lo documentan, lo comunican y forman a los trabajadores. Es decir, a ese eslabón último que en un momento determinado somos cualquiera de nosotros que nos podemos descuidar, porque estamos esperando un paquete de una empresa de transportes X y justo ese día nos llega por un SMS diciendo que nuestro paquete con esa empresa X se va a retrasar y que pinchemos en ese enlace. Y es un correo o un SMS con malware y nos la puede liar pardísima. Y sin embargo, claro, nos hemos despistado pensando que como realmente estábamos esperando ese paquete, en vez de decir, no, es que yo
me voy a entrar a mi usuario de esa página y voy a comprobar si verdaderamente hay una incidencia o no. Esto lo que hace es crear también una cultura de ciberseguridad en la empresa, que es muy importante, que la gente empiece a ver que esto ya se habla en las noticias, se habla en cafés con talento, se habla en todas partes y entonces y empiecen a sospechar y a tener algo más de precaución. Esa es la gran diferencia, pero atacarles los van a atacar igual, entre otras cosas, porque es que hay ataques que van por bots, o sea, se compran bases de datos, se lanzan a lo loco y el que pica, pica. Y no necesariamente es al que más dinero ha puesto o el que más inversión ha realizado. Entonces, yo creo que ahí la cultura de seguridad es muy importante. Mira, conforme a lo que refería Noelia, dentro de la superficie de exposición de una empresa, un autónomo, da igual el tamaño, como decía Susana, tenemos que ver dos vertientes. La superficie de exposición técnica, ¿vale? Que sería todo lo que son los sistemas que tienes, una página web, un servicio que tengas de acceso exterior a la empresa porque estén haciendo teletrabajo y necesitas tus trabajadores están conectados. Y por otra parte sería la parte de identidad digital, ¿no? Es la exposición a nivel de identidad digital. ¿Por qué? Porque al final lo que exponen cada uno de los trabajadores en sus perfiles o en sus diferentes redes sociales les va a dar información al atacante para hacer al final un buen ataque de ingeniería social, es decir, engañarte, hacerse pasar por. Y eso va a hacer que entren dentro de tu sistema. Al final se dice siempre, y lo vais a ver mucho por internet, que el eslabón más débil de la cadena es el usuario, ¿no? Y es cierto. A medida que vamos subiendo en la jerarquía de la empresa, los que tienen más poder, como suelen ser los CEOs o gerentes, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos vamos a encontrar que ellos tienen como que menos restricciones, ¿vale? Y sin embargo, sí tienen más permisos dentro de ciertos sistemas. Bien, pues aquí tenemos que tener en cuenta toda esa parte y no solamente a nivel técnico, ver, oye, ¿tienes alguna vulnerabilidad en tu web? ¿Cuáles son tus activos? ¿Estás haciendo venta por internet de algún tipo de artículo? ¿O tus clientes están registrados en tu web? ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿qué exposición se tiene? ¿Quién es el responsable económico de la empresa? ¿Lo tiene puesto en LinkedIn? ¿No lo tiene puesto? ¿Su correo electrónico es público? ¿Hay alguna fuga de datos? Pues muy sencillo. Yo te puedo contar muchísimas curiosidades de muchas empresas muy grandes, que evidentemente no puedo decir el nombre, pero todas las conoceríais, y empresas en la cual el máximo responsable tenía en su cuenta de Facebook la misma contraseña que el correo corporativo, ¿vale? Y esa contraseña estaba en internet y era una contraseña de menos de 8 dígitos. Simplemente un nombre de un familiar con una fecha de nacimiento. Y te encuentras con que esa misma contraseña y ese correo corporativo lo tenía registrado en una web de dating, ¿vale? De ligue. Entonces, llega y lo más importante a día de hoy, o lo que yo veo más importante, ya no es solamente hacer una auditoría a nivel técnico, hacer una vulnerability assessment, es decir, te voy a hacer una auditoría a la superficie de exposición, te voy a decir, mira, tienes esto, esto, esto y esto, te pueden entrar por aquí. La formación al usuario es muchísimo más importante, porque desde el momento en que un usuario hace clic, da igual la infraestructura que tenga. Al final el sistema va a caer, ¿vale? Sí, quería aportarle una cosita, porque por ejemplo a mí me pasa en las empresas óptimas en las que trabajamos y la verdad es que se toman esto muy, muy en serio. Cuando llegamos a dar las formaciones es verdad que ya cuando montas toda la parte de lo que sería una 27001, que analizas el riesgo, documentas, formas, comunicas, registras, implantas, porque hay cosas que son técnicas y cosas que hay que implantar pues, a nivel más organizativo y demás, es verdad que lleva tanto trabajo que uno se siente como desfogado, ¿no? Entonces llega diciembre de 2021 y te dicen, otra vez el año que viene vamos a tener que formar. Es que en el plan de formación me dijiste que cada año, y digo, pues es que aunque sea sobre novedades, importantísimo, porque por ejemplo ha habido cosas que yo contaba en las formaciones de principios de año en relación al ransomware, que es un tipo de, pues eso, de virus el más conocido en las noticias, vaya, que llega a través de un correo electrónico con un adjunto o un enlace malicioso y te cifra la información a cambio de un rescate. Y claro, en 2017, cuando hablábamos de WannaCry, se pedían, si mal no recuerdo, corrígeme si no me equivoco, se pedían
300 bitcoins por ordenador, o sea, por equipo. Por aquel entonces el bitcoin estaba en torno al euro. Claro, yo en las formaciones de este año les decía que esas cantidades, imaginaros, si el bitcoin está ahora en torno a los 50.000 euros. O sea, quiero decir, o por ejemplo, hablábamos de que venían por correo electrónico y ahora ya hay ransomware hasta service, es decir, como servicio, lo hay que viene por SMS, lo hay que viene a través de dispositivos de IoT, de Internet de las Cosas. Entonces, claro, al final dices, hombre, esa formación, irla actualizando es interesante porque si no, no van a saber las novedades. Claro. Comentábamos... Sí. Al hilo de lo que comentaba Susana con el tema del ransomware, nos encontramos incluso de empresas que no clican en ningún correo o en ningún SMS. No sé si habéis conocido una reciente vulnerabilidad de hace poquitos días, una vulnerabilidad en Java. Si lo veis por internet y buscáis log4j, ¿vale? Log4j es una vulnerabilidad de Java, de un lenguaje de programación, que a la hora de cargar una librería, bueno, pues te permite la posibilidad de ejecutar código remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes dentro de tu infraestructura expuesta alguna aplicación o algún servicio que esté utilizando Java, te pueden ejecutar código, así a grosso modo, te pueden ejecutar código remoto dentro de tus máquinas, de tus servidores. Evidentemente, el ransomware es uno de los magos, ¿no? De las grandes apariciones, ¿no? De repente en muchas de las empresas. Pues daros cuenta, esto es como la película del Señor de los Anillos, un anillo para manejarlo a todos, pues esta es una vulnerabilidad para manejarla a todos. Y ahora mismo Internet está temblando y tiritando, y la verdad que hay muchos de los servidores que hay en Internet que están recibiendo peticiones de esta vulnerabilidad, ¿no? El otro día hablando con un amigo, oye Edu, te paso los logs, a ver si me puedes echar un cable, y había muchísimas peticiones para explotar esta vulnerabilidad. Y medio Internet utiliza esto. Tan sencillo, voy a poner una aplicación que muchos utilizamos a la hora de hacer firma digital. El autofirma, la aplicación de autofirma, es vulnerable a este fallo, ¿no? Entonces, imaginaros lo que supondría esto en todo y cada uno de los ordenadores que lo pueda utilizar si se puede explotar, ¿no? Hay muchas veces que dices, vivimos en la ignorancia total, ¿no? Y no analizamos los logs, el historial de acceso de nuestra web o de nuestro sistema, y nos encontramos con verdaderos regalitos. Y cuando quieres darte cuenta, están dentro o te han accedido. Ojo, que pueden aparecer, hay gente, o algunos otros casos por comentar, ¿no? Que le habían robado de su cuenta de Binance $1000. Oye, ¿cómo me han robado si yo en mi cuenta de Binance tengo la contraseña y tal? Al final la contraseña era la misma que tenía en otro servicio de Internet, y esa contraseña se la habían vulnerado, ¿vale? Todos hemos recibido algún correo de algún servicio que tenemos o de alguna empresa. Oye, cambiar la contraseña, que aquí pasa algo, ¿no? Que hemos tenido algún incidente de seguridad y lo estamos investigando. Entonces, eso pasa, ¿no? Y referente a, es que se me vienen ideas, referente a lo que decía Noelia, otro caso de una de las grandes de telefonía, en la cual me solicitaron ayuda a unos compañeros, evidentemente no puedo decir el nombre, le cifraron todo y cada uno de los servidores. Imaginaros lo que supondría cifrar una de las grandes empresas de telefonía, ¿no? Le pedían 50 bitcoins, o sea, un señor dinero, y me llamaron por teléfono por si podía gestionar con ellos o de un día para otro, pues bueno, intentar conseguir los 50 bitcoins. Al final se solucionó todo con 6.000 euros. Es decir, habían pescado un pez muy gordo y con simplemente 6.000 euros le dieron las claves para descifrar ese ransomware, ¿no? Si se hubieran dado cuenta o supiesen quién estaba detrás, seguramente que hubieran pedido muchísimo más. A mí se me... Perdón, no. No, es que justo con lo que estás diciendo, Eduardo, se me ocurre preguntar qué es lo que hay que hacer en esos casos, porque yo tengo siempre esa duda, ¿cuál es el protocolo? O sea, ¿hay que pagar? ¿No hay que pagar? Porque se oyen tantas cosas, ¿qué es lo que...? No sé, es que justo has dicho ahora lo de los 6.000 euros y... A ver, al final son delincuentes, ¿no? Son delincuentes, y el 99,9% de los casos, una vez que pagas, date cuenta que tienen tu información, te van a pedir más datos. Ya no solo te van a pedir más datos. Imagínate que hoy pagas tú el dinero, te devuelven los datos y tienes tu sistema, bueno, coges tu sistema y lo securizas.
ellos saben que tú pagas. Entonces te va a incorporar a su lista de pagadores y a su lista de objetivos diarios. O sea, van a seguir atacándote. Claro. Van a seguir atacándote día tras día. Aparte de que nadie te garantiza que te den la información. Como decía, estos son medidas reactivas una vez que me ha sucedido el ataque y tal. Pero es que antes, previamente, podemos hacer una auditoría, ver la superficie de exposición que tiene, poner diferentes capas de esa cebolla que decíamos, de forma que, vale, tenemos que tener en cuenta dos tipos de medidas, la proactiva y la reactiva, es decir, si entran, ¿qué sistema tengo yo que me detecte una entrada dentro, ¿no? Utilizar endpoint, no solamente el antivirus, sino tener un buen endpoint que vaya contra el ransomware, que tenga una serie de cortafuegos, que tenga una política, como decía antes Susana, de contraseñas, que haya un cambio, que utilicemos los dobles factores de autenticación. Todo eso va en la formación y en auditoría y formaciones periódicas. Si no, es imposible. Al final, el que te quiere atacar y entrar dentro de tu sistema, tarde o temprano lo va a conseguir. Ya os digo yo que tarde o temprano se consigue. Sí, a ver, y de hecho, frente al ransomware, por ejemplo, pues veníamos diciendo la mejor política preventiva frente al ransomware es tener una buena copia de seguridad, ¿vale? En remoto, duplicada, triplicada, cifrada, ya de ahí cada quien puede ponerle las mejores capas a su copia de seguridad, ¿vale? El tema está en que ya los últimos que al menos han llegado a mi conocimiento han entrado, pues a lo mejor imaginaros supuestos de trabajador en casa teletrabajando con la wifi o el router sin cambio de contraseñas, con lo cual están completamente expuestos. La del hogar, ¿vale? Conectado a la VPN, a los servidores y a un NAS en el que se realizan copias de seguridad. Pues en ese caso, el ransomware ha entrado a cifrar la copia. Qué horror. Entonces, claro, bueno, pero de ahí lo que decía Edu, ¿no? O sea, en el mapa de exposición tú puedes decir, ¿tienes copias de seguridad? Sí, ¿las tienes de esta manera? Sí, pues las tienes muy bien, pero escucha, ¿y tus trabajadores cuando están en VPN les dices que hagan lo mínimo para asegurar la información de la empresa? Claro. Bueno, y es que anécdotas hay un montón, te quiero decir, con la pandemia hemos mandado, bueno, mucha gente ha mandado a casa a trabajar a sus trabajadores con lo que tenían en casa en ese momento. Y ¿tienes algo? Sí, tengo un PC. El marido, la mujer, el niño haciendo los deberes y jugando al Candy Crush. O sea, todo en un único ordenador. Y entonces era un batiburrillo de información de empresa, información personal, compra online. Entonces lo hemos puesto súper fácil, muy fácil. Hay una cosa que yo siempre lo digo cuando voy a hablar, cuando hablo con alguna empresa, algún trabajador, y yo se lo digo de forma muy sencilla y os lo expongo, y os pongo el ejemplo a vosotros, Juan y Noelia. Imaginaros que el ordenador que tenéis delante, mañana mismo no lo tenéis, que se rompe completamente. ¿Tenéis copia de todo lo que tenéis en ese ordenador o podríais empezar a trabajar mañana sin ese equipo? Robo, incendio, lo que sea, imaginaros que os lo quitan. ¿Tendríais copia de seguridad o la forma de recuperar esa información? ¿Podríais mañana seguir generando negocios, seguir generando, utilizando vuestros activos? Eso es lo que se tiene que plantear, ¿no? Es decir, claro, un análisis de riesgo no es ni más ni menos que eso. ¿Qué ocurre si yo pierdo esto? Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Sí. Claro, es una buena reflexión, ¿eh? Que nos tenemos que hacer todos, hacer copias de seguridad rápidamente. Antes comentábamos, hablabais, y creo que es interesante matizar la diferencia entre hacker y ciberdelincuente. Porque tanto para Noelia como para mí, antes de charlar el café previo era lo mismo. Lo estábamos hablando, sí. Si nos podéis explicar un poco la diferencia entre una cosa y otra. Que te lo explique Edu, que es hacker. Mira, hacker de los buenos. Estoy buscando precisamente. Bueno, hay quien dice que aquí en esta reunión somos todos un poco hackers, ¿verdad? Sí, sí. Claro, bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Al claro. final, es decir, claro. A mí me gusta definir la palabra hacker y estoy buscando en la otra pantalla un tuit de una información de un periódico que salió por internet, o sea, un periódico digital bastante famoso, que puso una noticia, utilizó la palabra hacker y nos tiramos al cuello Susana y yo. Y lo cambió.
y al final Sí. conseguimos que lo cambiase. O sea, Claro. estaba buscando precisamente Claro. el tuit de lo que ocurrió, ¿no? A mí me gusta decir que un hacker es una persona que tiene pensamiento lateral, ¿vale? Es decir, a ti te dan un teléfono, te dan un portátil y, bueno, todos conocemos cuáles son los usos, las funciones que podemos utilizar. Pero estas personas, pues, pueden utilizarlo yendo un poquito más allá, exprimiendo mucho más la tecnología, ¿no? Si hablamos en este caso de un hacker a nivel tecnológico, ¿no? Hay auténticos los que decimos, ostras, que este tío es un manita, es un mecánico que es un auténtico manita. Voy a poner la batería, que si no, la vamos a liar. Y puede ser un hacker de coches, ¿vale? Perfectamente. O sea, ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes posibilidades en la palabra hacker. Pero a nivel tecnológico es, vale, tú dame un teléfono que yo te voy a hacer maravillas con el teléfono o te voy a hacer maravillas con el ordenador que no pensabas que podría hacer, ¿no? Voy a exprimir la tecnología, voy a encontrar un fallo de seguridad o mejorar un sistema, ¿no? Dame un segundito. Y a nivel seguridad, la diferencia entre el hacking ético y el ciberdelincuente, ¿no? Pues bueno, al final el hacking ético es un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora. Hay muchas formas de auditar, de hacer, o sea, al final no dejan de ser auditorías, ¿vale? También de los riesgos de seguridad de la información o de los riesgos de ciberseguridad, en este caso de una empresa o de cualquier tipo de organización. Entonces, a mí, pues las más interesantes son las que llaman a caja negra, que es, pues eso, alguien como Eduardo, que totalmente a ciegas, sin que le demos prácticamente nada de información sobre una empresa, monta cualquier cantidad de ciberataques a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Es decir, a través de, pues intentando inyectar código a un formulario web, por si acaso está sin proteger y resulta que de pronto ves la base de datos completa de los inscritos, no sé, en un evento. Wow. O sea, pueden hacer un montón. Uy, se ha caído Edu. Sí, se ha caído Eduardo. Está ahora. Si vuelve A conectar. Sí. Y entonces, bueno, eso que quiero decir, se sitúan como si fueran un ciberatacante malintencionado, sin serlo, es decir, contratado, con unos acuerdos de confidencialidad súper férreos, etcétera, para mostrarle a la empresa hasta dónde han podido llegar, que eso se llama un poco test de intrusión, ¿no? Y luego los hay, pues mixtos, etcétera, pero a mí me parece además una herramienta muy, muy interesante, porque el análisis de riesgos de los que realizo yo, que son más los que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, de qué tienes en cuanto a qué nivel de riesgo, qué podemos hacer, cómo lo colocamos y cómo vamos cumpliendo y montamos todo esto, da una imagen muy transversal, pero cuando te dicen he entrado hasta aquí y he visto todo esto que tú creías protegido, es cuando de repente dices, wow, sí. Sí, es muy, muy importante. Y entonces, esa es la diferencia. Eso mismo puede hacer un ciberatacante con los mismos conocimientos. Son gente normalmente en hacker y ciberatacantes en ciberseguridad, son gente que sabe mucho de informática y sabe mucho de ciberseguridad. Unos lo enfocan a ayudar y a mejorar y como un trabajo, y otros también como un trabajo que, por cierto, no ganan poco. Los malos me refiero, porque les dejamos. Pues estoy buscando la noticia, porque mientras estabais hablando, que me había caído un segundillo, y ahora ya lo comentamos, y era un periódico de los grandes, ¿vale? A ver si la encuentro la diferencia, porque la verdad que era bastante gracioso. Y le dimos después las gracias, ¿no? Por el hecho de reflexionar y decir, oye, os hemos dicho y no ha caído en saco roto esto, porque... Sí. Yo particularmente aparecí hace unos años en la portada del Mundo con otros compañeros del sector, donde decían los elegidos para defender España, ¿no? Los hackers elegidos tal. Y bueno, está muy bien, aparece ahí por todo el tema de exposición, pero al final somos gente normal, ¿no? Cada uno tenemos nuestro trabajo y el día a día nuestro no deja de ser el día a día de cualquier otra persona. Sí es verdad que para nosotros son cosas normales, para la gente que no utiliza la tecnología, pues se le escapa un poco, ¿no? Pero no deja de ser algo que tienes que estar constantemente al día. Lo que hoy es seguro, mañana no lo es. Y te encuentras un fallo de seguridad como este que os comentaba de Java, que pone Internet patas arriba. Y que mañana una empresa de seguridad que ha pasado una auditoría dice, yo estoy 99,9% seguro, porque la seguridad 100% nunca existe. Mañana lo que hoy es más o menos seguro, mañana no lo es. Entonces,
el tiempo varía mucho, ¿no? En cuando nos situemos o la copia de seguridad de ese momento del sistema varía mucho de lo que pueda ocurrir de aquí al futuro. Y eso lo tienen que tener en cuenta las empresas. No vale con hacer una auditoría o tener ya una ISO 27001 y olvidarse. Yo ya tengo mi papelito, ¿no? Hay una cosa que se dice mucho por internet, ¿no? Que dice, esa auditoría de cumplimiento, dice, cumplo y miento, ¿no? Eso no sirve para nada. O sea, no sirve tener un papel porque al final esas son las empresas que caen. Y lo que comentaba Susana también un tanto gracioso. Hay empresas que son un poco incrédulas y les sacas información de su infraestructura y te dicen, oye, ¿esto de dónde lo has sacado? No, perdona. Evidentemente tendrás que contratarme, ¿no? Hay que tener permiso también para hacer cierta análisis, ¿no? Porque si no estaría incumpliendo la ley. Pero una vez que lo tienes, dices, mira, esto lo he sacado de tu infraestructura. El otro día lo hablaba con un amigo, con Fran, y a una empresa le pasaba una petrolera, ¿vale? Sudamericana. Y le sacaba una información de, bueno, al final las nóminas de los empleados. Esto lo tienes tú expuesto en internet. O sea, esto con un fallo que tienes en tus servidores, lo puede sacar cualquiera. Bueno, pero ¿cómo lo has sacado? Bueno, pues ahí está cada uno. Claro. Cada uno sabe hacer su trabajo y depende de las auditorías periódicas que se vayan haciendo para tú sentirte seguro casi al completo, ¿vale? Y además es que hay un riesgo que es muy, muy importante, sobre todo porque tiene muy difícil solución, y es que cuando la información ya se ha publicado en Internet, y más si es en la Deep Web, olvídate, es que lo del derecho al olvido, o sea, es imposible materialmente hacerla desaparecer. Entonces, bueno, tienes que activar otras muchas cosas y, claro, al final muchas veces son bases de datos, usuarios y contraseñas, o no. Si es información laboral, pues al final es muy crítico, y ya no te cuento si son expedientes médicos, porque también se hackean hospitales o atacan, perdón. Claro. Sí. Yo quería contar una anécdota también, perdonar, si no... Sí, la puedes contar, sí. Y es que ahora, por ejemplo, también están pasando cosas curiosas del tipo con los duplicados de las tarjetas SIM de los teléfonos, ¿vale? Sí. O sea, algo que la gente ni se plantea. Bueno, al margen de que podríamos estar aquí horas hablando de lo de si los móviles nos escuchan o no nos escuchan y hasta qué punto somos conscientes de configurar nuestros micros, nuestros permisos y tal, que hay veces que piensan que nos han hackeado y dices, no, si le he dado permiso a todo, alma de cántaro. Claro. Y entonces, claro, es tan fácil como informarse o tener esa formación que decíamos antes, ¿no? Pero bueno, el tema de las tarjetas SIM, hasta ahora, bueno, primero ha habido un cambio normativo, ¿vale? Que ha exigido, y bueno, en parte está en ello, a las entidades bancarias y financieras a reforzar sus medidas de seguridad en los pagos. Ay. Susana. Te has quedado ahí justo, te has quedado justo en lo más interesante. Sí. ¿Has dicho? Vale. ¿Puedes repetir lo último? Que hay una normativa que ha obligado a las entidades bancarias a reforzar sus medidas de seguridad y, entre otras cosas, concretamente implementar el doble factor de autenticación, que sin darnos cuenta ya lo vamos viendo. Es decir, tú haces un Bizum, una transferencia y tal, y te tienen que pedir un código que te tiene que llegar por SMS, por correo, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, pues como los ciberatacantes saben que esto está en auge, pues vaya van. Entonces, se han dado cuenta de que solicitan un duplicado de la tarjeta, o sea, hace falta que tengan por ingeniería social algo de información, es decir, saber cómo me llamo, mi número de teléfono, porque con eso ya pueden saber la compañía, y seguramente pues dónde resido, es decir, y bueno, y a lo mejor tener pues alguna domiciliación bancaria, porque también hay cosas de estas publicadas por internet para conocer mi banco, ¿no? Entonces, claro, solicitan un duplicado de la tarjeta bancaria a la compañía telefónica con mi nombre y apellidos y mi número de DNI, y te dicen así, como pase a recogerlo por tal tienda, y ellos ya saben que, por ejemplo, yo estoy, pues yo qué sé, en Zaragoza, y ya te dicen la tienda más cercana a tu domicilio, pero luego cuando lo vas a buscar no te piden exhibir el DNI físico. La persona mete la tarjeta SIM en otro teléfono y está, digamos, pareando, porque de pronto mi teléfono empieza a dejar de funcionar o funcionar ralentizado o mal, pero el otro está pudiendo recibir SMS. Es que ahí prácticamente la mayoría de la gente ha configurado los códigos de doble autenticación a través del SMS. Entonces, bueno,
hay que darle la vuelta y decir, bueno, pues que sea, pues si es posible al correo electrónico, porque entonces ya tendría que tener mi usuario y contraseña del correo. Claro. No sé si me he Sí, explicado, sí, ¿no? sí, 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 perfectamente, sí. perfectamente. Esto que está No comentando, se queda más miedo de esto todo. que está comentando Susana es lo que se conoce como un SIM swapping, ¿vale? Es decir, suplantar la identidad de una persona para conseguir un duplicado de tarjeta. Es un caso público, lo podéis ver por internet, pero Albert Rivera sufrió esto, ¿vale? Sí. Le clonaron la SIM y bueno, una vez que entraron dentro de su WhatsApp, le pusieron correo electrónico y le pusieron también un código PIN, ¿vale? De doble factor de autenticación que no lo tenía activo. Fueron 2 días chungos para las personas que lo gestionaron, ¿vale? Hasta que la compañía dio de baja la SIM. Pero ya os digo que Claro. se sudó, ¿vale? Vaya. ¿No? Y Ahí es que dejo. si además conocen la entidad bancaria con el DNI, o sea, perdón, con el correo electrónico, entidad bancaria y tal, prueban a loguearse, solicitan un cambio de contraseña, para eso te envía un código por SMS el banco, Claro, que lo recibe. tienen el SMS y durante un tiempo empiezan a hacer transferencias bancarias. Hay muchos casos que nos vienen en plan, oye, pues yo tengo cargos en mi cuenta que yo no he autorizado, ¿cómo ha podido ser? ¿No? Entonces empiezas a tirar un poco del hilo. Y bueno, al final la parte complicada de este tema es que igual que las tarjetas tipo Visa y demás tienen un seguro que cubre determinados cargos por fraude, en estos casos que consta técnicamente al banco que un usuario ha recibido el código y lo ha colocado y lo ha puesto y tal, claro, el banco dice, pues es que todo ha funcionado bien. Y entonces no siempre cubren. Ya, Es, bueno, una laguna. una Aquí, lagunita ahí. Muy, Desde muy aquí aquí acabo que de las encontrar, operadoras pidan el DNI físico, por Dios. Claro, wow. mira, acabo de encontrar la noticia. Al Ah, final era un mal uso y bueno, la noticia era de un periódico de aquí de Córdoba y ponía eh, un cordobés en la selección española de piratas informáticos, ¿vale? Ah, vale. Tengo varios alumnos, los cuales están, bueno, pues van año tras año a la selección española de ciberseguridad. Lo he formado desde que tienen 15, 16 años y bueno, y tengo la suerte de que entre los 10 seleccionados, pues he tenido varios alumnos, ¿vale? ujú. Pues la última noticia que pusieron era un cordobés en la selección española de piratas informáticos. Entonces me lancé yo lancé a ABC Córdoba, oye, hacer buen uso de esta palabra. Claro, Susana salió con el sable fuerte para claro. el tema de que se distinguiese que eso no era un cibercriminal ni pirata, que era un hacker o experto en seguridad. Al final rectificaron y pusieron la noticia, ¿no? Pusieron hacker entre comillas, no De saben comillas. muy mucho a ponerlo y ahí está. Ole por ellos, por el ABC Córdoba, porque tuvieron la inteligencia de rectificar, ¿no? Que no Y todos al los hilo de medios lo que rectifican. estabais comentando antes, de si los teléfonos nos escuchan, os invito a que hagáis una prueba, aquellos que tenéis Android, y simplemente digáis, hello Google. Vale, ahora no lo tengo yo activo. Y le preguntéis al teléfono, ¿por qué me escuchas? ¿Vale? Y veréis qué cosa más curiosa lo que os dice, ¿vale? Los que tengáis teléfono Android, hacedlo. Los que tengáis Siri, no lo he probado, ¿vale? Pero bueno, al final, o Alexa, pero hacedlo con Google que os vais a reír un rato. Bueno, Bueno, bueno. Genial, bueno, genial. nos habéis abierto un mundo, ¿eh? Nos habéis Qué interesante. alegrado y también asustado de decir, madre mía, cuántas cosas. A ver, podríamos seguir hablando el resto de la tarde sobre el tema, pues la verdad que se ha pasado el tiempo volando. ¿Alguna conclusión que queráis dejar final sobre lo que hemos hablado? Pues este es el momento de hacer una última conclusión, reflexión, para cerrar un poco el tema del debate. Dale, Susana. Bueno, yo lo reduciría a insistir en el tema de la formación. Creo que es muy, muy importante que las personas tengan formación y sobre todo también lanzar un poco un llamamiento a las empresas de que busquen que la formación sea amena, inteligible, es decir, que, porque claro, también es cierto que a veces pues mandamos a formar a la gente que se nos duerme porque es todo como muy técnico, tal. O sea, fíjate esta charla que hemos tenido, yo creo que nosotros sabemos hablar de otra manera, ¿eh? Sabemos hablar con abreviaturas y en medio chino, pero
Pero realmente esto lo utilizamos en los informes más técnicos, pero para hablar con la gente y comunicarnos es muy interesante hablar en un lenguaje en el que todos podamos entender con ejemplos las cosas y eso es muy importante porque ahí cubrimos muchísimo. Es decir, con que la gente tenga un poco de precaución y sospeche y sobre todo pues eso tenga más cautela, yo creo que se dará también un buen paso. Y luego, bueno, pues eso, cositas seguro que tienen que hacer. Ahí, al hilo de lo que iba Susana, y ya intento englobar y cerrar, la formación, muchas veces se busca formación online, no es nada personal. Aquí sí es verdad que perdemos, ¿no? Es mucho mejor tener una persona delante que te ponga ejemplos reales de otras empresas, una persona con experiencia, que el gasto en ciberseguridad no se vea como, como un gasto, sino que se vea como una inversión, porque después vienen los problemas. Entonces, hacer auditoría y tener, bueno, una conciencia de ciberseguridad de que es importante, de que debemos dejar esto en manos de profesionales y que hay que hacer al menos que te hagan una auditoría externa a nivel de superficie, que sepas cómo estás tú, ¿no? Como cuando decimos, oye, es que cada X tiempo hay que ir al médico, que me hagan una revisión general, ¿no? Pues yo creo que esta sería la idea, ¿no? Vamos a intentar hacer esas revisiones generales, que sepamos cómo estamos a día de hoy y ya a partir de ahí empieza a poner las soluciones que tú creas convenientes en función de tu presupuesto. Pero que esa primera cita en el médico, que en un experto realmente que te pueda dar cuáles son tus posibles fallos y puntos de entrada, que después no tengas un problema mayor. Claro. Claro. Qué interesante. Qué interesante. Nos habéis dejado un montón de ideas para seguir pensando y para reflexionar y es importantísima esta charla de sensibilización, ¿no? que habéis compartido. Muchas gracias. Bueno, agradeceros, Susana y Eduardo, haber estado hoy con nosotros en este debate. Ha sido muy interesante y bueno, daros las gracias en nombre mío y de Noelia. Bueno, os animamos a seguir Café con Talento porque la colaboración, la interactuación y la participación pues nos ayuda a crecer y a evolucionar en el conocimiento y a aprender temas que son necesarios en la gestión profesional y empresarial. Bueno, también comentaros que este debate de la importancia de la ciberseguridad en la empresa es nuestro último debate de la temporada de 2022, pero volveremos con nuevas temporadas y bueno, pues ha sido un placer que nos hayáis ido siguiendo en el canal de Café con Talento y bueno, pues daros las gracias y animaros a seguirnos en internet y en las redes. Muchas gracias. Gracias, Susana, y gracias a todos. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego.